Esto es Con Sabor a Evangelio. Estamos en el segundo domingo de la Pascua. Hemos terminado la octava de Pascua. Y este segundo domingo tiene una temática especial que hemos aprendido a llamar la temática de la misericordia. En el budismo se habla muchísimo de compasión. En el cristianismo se habla o hablamos muchísimo de misericordia. Creo que ahí hay un punto de coincidencia muy fuerte entre estas dos expresiones para trascender la vida. Solo que la misericordia en el cristianismo no es un concepto, ni una terapia, ni una doctrina. La misericordia en el cristianismo es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Él es la encarnación de la misericordia de Dios. Siempre hemos escuchado las obras de misericordia. ¿Por qué no le apostamos entonces a estas que tienen pues un carácter más novedoso en su lenguaje? Primera, acompañar y alegrar al que está solo. Y hay que agregarle alegrar, porque no se trata de acompañar simplemente, sino de acompañar y alegrar. Porque hay compañías muy amargas. Y quien acompaña con amargura no está ejerciendo ninguna obra de misericordia. Pero quien acompaña y alegra la vida del que está acompañando, puede decir que está ejerciendo una obra de misericordia. Hoy necesitamos mucha compañía, y esa compañía que no distorsione la unicidad, la singularidad de cada persona, sino que logre enriquecerla. No es una compañía que se apropia del otro, sino una compañía que alegra y, por supuesto, respeta al otro. Entonces hablemos de una compañía alegre, respetuosa. Y esa compañía alegre y respetuosa se convierte en una obra de misericordia. Segunda obra de misericordia: llenar de esperanza al desilusionado. Hoy somos testigos de la desilusión en muchos seres humanos que van por la vida cabizbajos y meditabundos. Pues bien, en medio de una situación marcada por la incertidumbre, qué importante es llenar de esperanza a los desilusionados, tener en nuestros labios una palabra de ilusión y una palabra de ánimo, enseñándole a las personas a leer la vida desde el mejor ángulo. No se trata de desconocer la realidad. No se trata de eso. Se trata entonces de, siendo conocedores de la realidad, llenar de esperanza
a los desilusionados. No es maquillar, no es disfrazar, no es camuflar lo que está pasando, sino llenar de esperanza, viendo desde el mejor ángulo lo que nos está pasando y creyendo que el futuro, por supuesto, puede ser mejor. Somos inyectores de esperanza. Alguna vez alguien me preguntó qué sentido tenía ser sacerdote, y una de las respuestas que di al sentido del ministerio ordenado es que nos convertimos en voceros de la esperanza, no en aves de mal augurio o agüero. Tercero, ayudar a encontrar soluciones. Ayudemos. Siempre estoy preguntando si hacemos parte del problema o hacemos parte de la solución. Yo creo que debemos aprender a ser parte de la solución. Cuando un joven se confiesa y me cuenta las dificultades de su familia, suelo preguntarle: ¿y tú eres parte del problema o eres parte de la solución? Cuando estamos muy aporreados por la vida, le buscamos problemas a las soluciones. Pero cuando queremos hacer misericordia con el hermano, entonces le buscamos soluciones a los problemas. Es cierto que cada persona es responsable de solucionar su conflicto personal, pero también es cierto que nosotros podemos ayudar, cooperar a la solución de muchos problemas. Y no porque tengamos síndrome mesiánico, ni tampoco porque nos creamos los Cristos. No es eso. No es síndrome mesiánico. Es un deseo infinito de cooperación. ¿Por qué? Porque puede ser que la sapiencia que yo tenga no sea la del otro, que el conocimiento que yo tenga no sea el del otro, que la lectura, la interpretación, la hermenéutica, la mirada que yo tenga no sea la del otro. Y si logramos juntar las dos lucecitas, es probable que podamos ayudarle al otro a ver mejor. Cuarto, acoger y reinsertar al transeúnte y extranjero. En el judaísmo, esta ley tiene una fuerza enorme: acoger al transeúnte, dar hospitalidad. Y esto del judaísmo pasa a nosotros, al cristianismo, como una hermosa herencia. Y Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos enseña: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, me visitasteis, fui forastero y me hospedasteis. Claro, hoy con este fenómeno migratorio tan voraz, los cristianos de todas las regiones tenemos el compromiso de hacer esta tarea misericordiosa de acoger y de reinsertar al transeúnte y al extranjero. Es importante que nosotros lo hagamos, sobre todo porque el otro soy yo, porque el otro es mi hermano y porque hay una unidad inseparable entre la vida del otro y mi vida. No hay separación, no hay disociación,
no hay fragmentación. Todo esto de la disociación, la fragmentación, es infierno y la unidad es cielo. La solidaridad es cielo. La comunión es cielo. Quinto, educar al que no sabe. Bueno, nos hemos vuelto muy egoístas y solemos decir, so pretexto de un falso respeto, cada quien, cada cual. No, cada quien y cada cual no pertenece a la propuesta de Jesús de Nazaret. Y por eso educar es muy costoso, sobre todo porque tenemos que renunciar al afecto momentáneo del otro. Porque cuando uno está educando, está trabajando por sacar lo mejor del otro, por ayudarle a descubrir su mejor versión, como solemos decirlo ahora. Y a veces el otro se molesta, se enoja, se fastidia, cree que somos entrometidos. Y eso nos cuesta el afecto momentáneo del otro, no importa. Somos más amorosos, más misericordiosos cuando educamos que cuando permitimos que el otro viva en su mala educación. Sexto, rescatar al que es cautivo del mal. Hay muchos seres humanos que hoy son esclavos del mal, así contundente, perentóricamente soy capaz de anunciarlo. El mal es esclavizador. Y rescatar al que hoy es esclavo del mal es un acto de misericordia. Hay muchas fundaciones que trabajan seriamente con el tema del rescate, de rescatar personas, de redimir personas que han caído en el alcoholismo, que han caído en la droga, que han caído en la delincuencia, que han caído en la prostitución, que han caído en la perversidad de esta realidad que nos atañe permanentemente. Un rescatador es un misericordioso, el que sale a rescatar, el que tira la cuerda para que el otro no se vaya al abismo y se precipite al fondo del abismo, es una persona misericordiosa. No te dé miedo rescatar. Jesús es el gran rescatador de la humanidad y paga con su propia vida. Él es la misericordia encarnada del Padre Eterno. 7. Dignificar. Y dignificar al que por distintas circunstancias y sin el ánimo de hacer ningún juicio ha desfigurado su rostro, su vida, su cuerpo, su ser, su belleza, su grandeza. Dignificar. Dignificarle la vivienda a alguien, ayudarle a alguien con la educación para dignificarle su vida, dignificarle la alimentación a alguien, dignificarle el honor, el buen nombre a alguien. Dignificar es un acto de misericordia. Voy a la palabra de este domingo que tiene un fondo de misericordia enorme. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Es la vida comunitaria. Y la vida comunitaria es un acto de misericordia. Vivir en comunidad para partir mi pan
con el que nada tiene, para partir mi dinero con el que no tiene un pasaje para ir a laborar. Hay barrios, hay edificios, hay unidades, hay recintos, unos urbanos, otros campestres. Pero la pregunta es si en esos edificios, en esas unidades residenciales, en esos barrios, se vive la comunidad. Es decir, si se trabaja por el bien común. Si hay una canasta para recoger alimentos y compartirlos con los que nada tienen. Si hay un fondo para ayudarle al otro a subsidiar su arriendo, la educación de su hijo, porque está pasando por aprietos. Y eso es lo que hace una comunidad de fe en un barrio. Eso es lo que hace una parroquia en un sector de la ciudad. Tejer, construir comunidad. Lo poseían todo en común. Nadie pasaba necesidades. Tampoco nadie llamaba suyo propio lo que tenía. Cuando partimos el pan, nos volvemos comunidad. La comunidad sucede en la fracción real del pan material y del pan espiritual. En el Salmo 117 respondemos: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hay dos cosas que yo quisiera compartir contigo. Una, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y estamos como estamos por la misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aclarando que misericordia es amor de entrañas, amor incondicional, amor que va más allá de las miserias del otro, porque la misericordia de Dios consiste en que Dios nos ama, no por lo que nosotros somos, hacemos, decimos, decidimos, tenemos, sino por lo que Él es. Alguna vez alguien me dijo: Pedro Justo, no le ayudes a esa persona, que esa persona no se lo merece. Y yo, acordándome de Dios todo el día, respondí: ¿cómo Dios me ayuda a mí, aunque yo no me lo merezca? Y Dios me ayuda a mí no por lo que yo soy, sino por lo que Él es, misericordia. Y yo debo ayudarle al otro no por lo que el otro es, sino por lo que yo quiero ser, misericordioso. Tan fácil que es juzgar, tan fácil que es señalar, acusar, condenar, descalificar. El otro nunca nos parece, y nunca nos parece no porque el otro no sea bueno, sino porque nosotros aún no somos buenos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y bueno, en la segunda lectura del apóstol San Juan, primera carta, capítulo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y creer que Jesús es el Hijo de Dios es aceptar el amor en nuestra vida. ¿Por qué?
que la propuesta de Jesús es una propuesta de amor. Yo no puedo decir que Jesús es el Señor si no vivo desde el amor. No funciona, no coincide, no se conjuga realmente bien. Aceptar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, es aceptar el amor en nuestra vida. Y solo aceptando el amor en nuestra vida somos capaces de vencer al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? Con amor. Solo así. Por eso, la fuerza más grande que tenemos nosotros, los humanos, está en nuestra capacidad de amar. Con el amor desbaratamos fácilmente conflictos y construimos grandes comunidades. Solo desde el amor. El amor vence al odio, el sencillo al soberbio. Resucitó el Señor. Yo puedo decir que Jesús es el Hijo de Dios si estoy viviendo en el amor. Y viviendo en el amor, en la misericordia, en la compasión, en la comprensión, venzo al mundo. Tú quieres vencer al mundo. Acepta a Jesús. Y aceptar a Jesús es vivir sumergido en un océano inmenso de misericordia. Bueno, el Evangelio, Juan 20, 19, 31. Hay dos elementos que yo quisiera conversar contigo después de leer el texto. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Hay dos elementos muy fuertes. Primero, la comprensión y la paciencia de Jesús con Tomás. Misericordia. Si no fue suficiente el testimonio de los discípulos, entonces Jesús se presenta 8 días después para convencer a Tomás de su resurrección. La paciencia de Jesús. Paciencia que no es otra cosa más que misericordia. Es necesario tener paciencia con muchas personas, y es una paciencia que se desprende de un corazón misericordioso. A veces somos tan impacientes con el otro, no lo soportamos, no lo toleramos. La paciencia se desprende de la misericordia. El otro elemento
es que Jesús sopla sobre sus discípulos su Santo Espíritu y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y el perdón también es un acto de misericordia. Claro, cuando perdonamos es porque estamos permitiendo que el otro sea, a pesar de sus limitaciones, sigue ocupando un puesto importante en nuestro corazón. Cuando sacamos a alguien del llavero, como solemos decir en nuestro lenguaje más sencillo, porque se equivocó, porque no nos parece su proceder, porque no nos gusta su manera, por supuesto, nos está faltando misericordia. La misericordia del Señor llena la tierra. Y el perdón es un acto de misericordia, por supuesto. El perdón es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque eres capaz de amar al otro más allá de sus errores, de sus pecados, de sus necedades, de sus tonterías, de sus insensateces. Hay otro punto, puede ser un tercer punto de este evangelio, y es que Jesús le dice a Tomás: mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Es decir, mete tu mano en mis heridas. Yo creo que no podemos ser ajenos a las heridas de los demás. Hay que tocar las heridas del otro. ¿Para qué? Para que se despierte en nosotros la compasión y la misericordia. Un profesor de teología me enseñó que la fe por el oír y la misericordia por la mirada. Cuando somos capaces de mirar al otro a los ojos, es más fácil que se despierte la misericordia. Y cuando estamos atentos a la palabra, cuando escuchamos atentamente la palabra, es más fácil que se despierte la fe. La fe por el oír y por el oír la palabra. Y la misericordia por la capacidad de ver, por la capacidad también de cercanía. Cuando somos distantes, no tenemos cómo despertar la misericordia, la cercanía, tocar la herida del otro, ser testigo de la herida del otro, meter nuestros dedos en sus manos y nuestra mano en su costado. Eso despierta una gran misericordia. Que Dios te bendiga, la Virgencita te acompañe. Esto es Con Sabor a Evangelio.